Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Jorge Gordillo Arias. Él es el director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Gracias por tomar la llamada. Marco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, Jorge. Ojalá que nos puedas platicar un poco acerca de tu perspectiva de lo que está pasando en los mercados. Hoy vemos un día extraordinario en el comportamiento del tipo de cambio del peso frente al dólar. Está registrando una de sus mejores semanas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Bueno, se juntaron varias cosas positivas para el peso mexicano. En especial, regresó un poco la confianza, ¿no? Tenemos algunas desde finales de febrero. El ambiente se volvió un poco de cautela, un poco de nerviosismo por todos los acontecimientos que nos rodeaban en cuanto a riesgos, tanto externos como internos. Y en las últimas 2 semanas los riesgos mejoraron, el ambiente político, por lo menos el mercado, aunque no fuera el favorito del mercado, el candidato ganador en las elecciones, las señales de su equipo económico pues le gustaron o le dieron cierta confianza a los mercados, y cuando se confirmó la victoria, y fue contundente y fue con mucha legitimidad, y continuó este mensaje positivo, pues confirmó esta tendencia de mejora, y hoy estamos viendo niveles que no vimos desde mediados de mayo. Todavía estamos 2 pesos arriba de los niveles que observamos a principio de año, pero estos ya tienen que ver un poco más por la falta de terminar con las negociaciones del Telecán. Sí, así es, Jorge, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Buenas noches. Oye, Jorge, sobre este tema, cuéntanos, hoy tuvimos un tipo de cambio, en efecto, fue una semana de maravilla para el peso mexicano. Fue la tranquilidad que nos decías después de las elecciones, las primeras señales buenas que dio López Obrador y su equipo a los mercados, el debilitamiento del dólar a nivel internacional. Sin embargo, de aquí en adelante, desde luego van a empezar a haber problemas, sobre todo los internacionales. La guerra comercial que inició Estados Unidos con China, bueno, pues se antoja complicada. En fin, de aquí para fin de año, ¿sigues viendo un tipo de cambio bueno o crees que se vaya empezando a deteriorar? No, efectivamente, como dices, el tipo de cambio, el ambiente mejoró, es un poco más confianza, pero no hemos logrado salvar todos los riesgos, sobre todo los externos. El tema de la renegociación del Telecán no parece que va a tener una resolución tan rápida, incluso ni siquiera tan rápida como lo plantea el posible nuevo secretario de Hacienda, ¿no? Que dice que a lo mejor la resuelvan para noviembre. Yo lo veo difícil, yo veo complicado. El mismo Trump ha dicho que se va a esperar terminando las elecciones de noviembre, y sus posturas no parecen ser, como no son económicas, no son lógicas, sino más bien son políticas. Yo creo que no va a desviarlas, por lo menos en un largo tiempo. Yo creo que se va esto a volcar hasta el año que entra, y esto sí definitivamente le pone un piso al tipo de cambio a continuar apreciándose, y seguiremos viendo cierta volatilidad. Jorge, respecto de lo que tiene que ver con los fundamentales nacionales, esto también de alguna forma está ayudando, está coadyuvando al comportamiento cambiario, porque lo que vemos es la disipación de la incertidumbre que implicaba la realización en sí misma de las elecciones. 2, las buenas señales que está enviando a los mercados el gobierno que está por tomar posesión. Y pues no sé si tú coincidas, pero me imagino que son estas fortalezas económicas que pues se plantearon y se han concretado en los últimos tiempos a favor de México por el actual gobierno. No, estamos de acuerdo. En cuanto a fundamentos de la economía, el peso estaba claramente subvaluado. Nosotros, hay varios estudios que miden más o menos cómo debería estar el tipo de cambio si no hubieran estos ruidos políticos y económicos externos, pero anda alrededor de los 17 pesos por dólar, que está un poquito más abajo. Entonces, sí tiene
la posibilidad o la moneda de seguir apreciándose. En ese sentido, bueno, pues sí, en la medida que logre ir pasando todos los retos que se le vienen a continuación, entonces podría seguir el peso siguiendo fortaleciéndose. Aquí el problema es que pues todavía no está muy claro, ¿no? Ahorita empezó bien en la administración, está empezando con buenas señales, pero todavía hay mucha duda sobre los cómo va a lograr, qué va a pasar cuando las cosas no le salgan, qué va a pasar con las finanzas públicas, qué papel van a llevar los organismos internacionales en la vigilancia de estas cuentas, y qué tanto, cuando no se acerque a las promesas que le dio en campaña, qué va a pasar en verdad con este gobierno. Todavía no lo sabemos, y esto lo va a medir mucho el tipo de cambio, y bueno, lo que significa es que la volatilidad no se va a ir, va a continuar, simplemente las perspectivas han cambiado un poco, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, Jorge. Oye, cuéntanos un poco en el tema macroeconómico, ¿cómo ves el crecimiento económico? Se estima alrededor del 2%. La verdad es que yo también soy de los que cree que así más o menos va a estar terminando el año en 2%. De acuerdo, empezamos bien con un dinamismo mejor de lo que esperábamos, sobre todo como habíamos cerrado el año pasado, pero en los últimos meses hemos visto ciertas señales de que vamos a tener un segundo trimestre un poco más flojo por toda esta incertidumbre que rodeaba en la política. Para el tercer trimestre a lo mejor se acelere un poquito más, pero coincidimos, el crecimiento no tiene mucha fuerza ahorita como para desviarse mucho del 2%, pues puede estar entre el 2% para este año. Para el próximo año, las políticas de incentivos económicos que plantea el gobierno de López Obrador, y que muy posiblemente las vaya a poner rápido en su gobierno, sobre todo por la contundencia y la mayoría que tiene en las cámaras, pues podría darle un impulso a la demanda agregada y a lo mejor esperar un crecimiento un poco mayor, pero no vemos tampoco un despegue mucho más alto de lo que hemos observado en los últimos 6-7 años. Claro, Jorge, en cuanto a la inflación, ¿qué es lo que están ustedes viendo? Yo sé que depende mucho también de la renegociación del Telecán, la depreciación o apreciación del tipo de cambio, y por otra parte, pues los comentarios del que será el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, que hace algún par de días habría dicho que espera que en el 2019 ronde el 5% la inflación. ¿Cuáles son tus comentarios? Sí, bueno, en las últimas quincenas hemos observado cierta presión en la inflación que está desviando un poco el rally que observábamos de baja en términos anuales de la inflación. Los aumentos en la gasolina, por los aumentos en los precios del petróleo, algunos aumentos en productos agrícolas y sobre todo algunos aumentos que se dieron por el tipo de cambio más alto, pues están provocando esto. Y entonces vamos a observar quizá en los siguientes meses que la inflación anual tenga un ligero rebote. Esto va a preocupar un poco al mercado, y sobre todo lo que no quiere el Banco Central es que afecte esto en las expectativas de inflación. Ya muchos analistas están cambiando su expectativa de inflación para final de año arriba del 4%, y esto va a poner al Banco Central un poco más cauto, un poco más serio en cuanto a su política monetaria. Es probable que tenga que aumentar una vez más, otros 25 puntos más en lo que resta del año, para cerrar en 8%, para tratar de evitar que se contagie la expectativa de inflación. Y en lo que dice el secretario de Hacienda, bueno, él va a ir aprendiendo sobre la marcha. Él se va a dar cuenta que no puede andar diciendo un rango muy alto, porque el mercado está acostumbrado a otro tipo de lenguaje. Entonces lo voy a ir aprendiendo, creo que yo, sobre la marcha, porque lo que le vamos a estar observando mucho esta administración entrante es qué va a hacer con su política de precios. Si en algún momento se va a estar tentado a fijar algunos precios en algunos productos clave, esto podría provocar algunas señales de inflación. Entonces, por eso es muy importante que se cuide mucho el lenguaje hacia adelante, ¿no?
Pues muchas gracias, Jorge Gordillo Arias, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, pues para darnos a conocer además este tema de que fue la mejor semana para el tipo de cambio en varios años, por lo menos en más de 6 años. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está esta perspectiva, este análisis del comportamiento del tipo de cambio. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.